Bueno, muy bien, seguimos. Vamos a meternos en un tema que siempre ha generado polémica en la provincia de Buenos Aires, polémica que se ha regenerado en los últimos días, Fabián. Exactamente, sí, porque luego de luego del desplazamiento, mejor dicho, de la renuncia del juez Melazo, el juez de La Plata, Ricardo César Melazo, queda ahí la pregunta, el interrogante: ¿por qué nunca los jueces llegan a la instancia del juicio político, que es digamos, la herramienta, el instrumento que tiene la provincia de Buenos Aires, en este caso las instituciones, para sancionar o aplicar algún tipo de corrección disciplinaria para los jueces que actúan mal, y al final siempre terminan renunciando, dando la idea de que, bueno, es una forma de escapar a la sanción que eventualmente pueda caberle. Bueno, hubo un pedido de informe que se aprobó esta semana, la última semana, la que pasó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y tenemos a uno de los senadores que trabajó en ese pedido de informe para hablar este tema, que nos cuente de qué se trata. Hablamos del senador provincial Andrés de Leo. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y cada vez que les proponemos hablar de estos temas, naturalmente, también invitamos a Ulises Jiménez. Tengo que leerlo al cargo porque es largo. Secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Jiménez, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por Gracias por venir. Le propongo al senador de Leo que nos cuente qué fue lo que se discutió en este proyecto que se aprobó en la legislatura. En realidad lo que es un pedido de informe a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento, que informe en los últimos 5 años, digamos, en detalle cuál ha sido el resultado de estos procesos, es decir, aquellos pedidos de enjuiciamiento que por alguna razón se desestimaron, otros que no llegaron a su conclusión, digamos, cuáles tienen fallos condenatorios o absolutorios, y en definitiva brindar una información acabada, porque obviamente que la motivación de esto es que uno tiene digamos, la presunción, fuerte presunción, y la sociedad también, es que este mecanismo que fue instaurado en la reforma del año 94, que buscó acelerar los procesos de enjuiciamiento y los resultados de una gestión judicial en la provincia de Buenos Aires que efectivamente la mayoría coincidimos que es mala. Bueno, empezar a buscar si este mecanismo instaurado, digamos, ha dado las respuestas que se buscaron en su momento, y buscar en los planos. Primero, obviamente, tener la información. Después uno, sobre la base de esa información, irá recabando más información. Si estamos hablando de algún tema que es administrativo, de algún tema que es político, si son políticos administrativos. Pero ¿ustedes sospechan, por ejemplo, que hay connivencia, que desde la política o desde la Secretaría, entre todos quienes la integran, son cómplices de no juzgar a algunos integrantes del Poder Judicial? Bueno, eso, a ver, seguramente eso después será evaluación una vez que uno obtenga los resultados, y tendrá uno la evaluación técnica y la evaluación política. Lo que sí no cabe dudas es que el resultado no ha sido el esperado. Y además, este proyecto que yo presenté, cuando, digamos, vino la motivación, uno encontró, por ejemplo, que había un antecedente de un pedido similar que no fue tratado en su momento por la actual senadora Nidia Moirano, que es titular de ACA, de Cambiemos, y evidentemente, digamos, ahora el acompañamiento unánime de todos los senadores, en alguna medida se empieza, con estos cambios que hubo a partir de diciembre del 2015, la idea de que hay una preocupación y que hay que empezar a trabajar. Después, cada uno hará las evaluaciones una vez que tengamos los resultados justamente de buscar información para llegar a conclusiones. Vamos a aprovechar que está justamente el secretario Jiménez para que responda, aunque sea no institucionalmente, por supuesto, porque tendrá otros canales, pero Jiménez, ¿qué pasa con la secretaría que usted conduce, o con los juicios o los casos que llegan a la secretaría? ¿Por qué no se llega al jury? ¿Por qué se demoran? ¿O no es cierto lo que dice? Y en todo caso, ¿cuál ha sido el resultado de su gestión hasta este momento? Mire, en primer lugar, yo voy a coincidir, por supuesto, con el senador. Todos quisiéramos que la justicia sea más rápida, que los procesos de enjuiciamiento también fuesen más rápidos. La verdad es que el proyecto del senador es un proyecto similar al que presentó la senadora Moirano en su momento, y en aquel momento se convino dar una charla en la Comisión de Legislación General.
De esa charla en la Comisión de Legislación General surgió una de las reformas más importantes que se le hizo a esta ley, que es la ley 14.441, que instituye, entre otras cosas, un apartamiento preventivo, que es una medida cautelar dentro del proceso, y que acelera la salida del magistrado del juzgado que está ocupando, de hecho, o de la fiscalía que está ocupando. Ha ocurrido, exactamente. Casos, sí. Y se pudo hacer gracias a esta reforma de la que yo le estoy hablando, sí. que surgió antes que había que esperar todo el proceso para apartar suspender Claro, es decir, había que esperar hasta el momento de la suspensión. Pero hay otro detalle que también quisiera, que lo he hablado acá en este programa, que además les quiero agradecer a ambos, que siempre hemos tenido las puertas abiertas para decir lo que pensamos. Convengamos que es un tema muy técnico, exacto, bastante lejano, digamos, a lo que es sí, la agenda de todos los días, pero... Voy a tratar de no hacerlo demasiado técnico para que cualquier cosa ustedes me paran. En realidad, el senador decía que este es un sistema que fue instaurado en el año 94. No es así. El sistema de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires, y acá la provincia de Buenos Aires fue pionera en esto, viene de las primeras constituciones de la provincia de Buenos Aires. Lo que ocurre que hasta antes de la reforma de la Constitución del 34, los jurados estaban conformados solamente por legisladores. En la Constitución del 34, ¿qué se dice? Se hace una apertura hacia la nueva redacción del 182 que nos rige hasta ahora, que pasó de largo la Constituyente del 94, pasó de largo. ¿Por qué les digo que pasó de largo? Porque en el año 34 es la primera vez que aparece el presidente de la Corte presidiendo el jurado. Y es la primera vez que aparecen los abogados de la matrícula. Hasta ese momento eran solo legisladores. Entonces, ¿qué se dijo? No, bueno, vamos a hacer una apertura hacia afuera. Esa apertura hacia afuera fue con los abogados de la matrícula. Se mantuvieron los legisladores en cantidad de 5, como está actualmente, y el presidente de la Corte presidiendo. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos detalles que para mí son fundamentales y que me parece que no están siendo tenidos en cuenta y son el fondo de la cuestión. El primer detalle, en el año 34, cuando se reforma este artículo de la Constitución, la provincia de Buenos Aires tenía 6 departamentos judiciales y 75 jueces. Lo repito, claro. En el año 34 tenía la provincia de Buenos Aires 6 departamentos judiciales y 75 jueces. Prácticamente no había juris. Era un sistema armado para un contexto para ese contexto histórico. Sí. Exactamente, exactamente. Yo no me quiero meter ahora en algunas construcciones del derecho constitucional que hablan de la problemática que trae cuando en realidad se hace una reforma que compromete a varias generaciones. Porque nosotros tenemos un sistema judicial de control de constitucionalidad difuso, que no me quiero meter mucho en los temas técnicos para que se entienda. La segunda cosa que quiero decir, el segundo error en que se incurre normalmente, y que recién acabo de escuchar al senador que incurrió en ese error. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, el sistema de jury, no tiene naturaleza sancionatoria, no es una sanción para el juez. Eso es una equivocación, enormísima equivocación. El sistema de enjuiciamiento de magistrados tiene un interés público superior, que es mantener la buena salud de la justicia. De ninguna manera busca sancionar al juez. Si ese juez tuviese alguna cuenta que pagar, es la justicia ordinaria quien va a juzgar después a ese juez y lo va a condenar. Jiménez, pero no tiene... Que a los efectos de la resultante da lo mismo, que el juez objetado renuncie y se vaya, o que... En mi criterio sí, y le voy a decir por qué. Porque usted, a mí no me interesa de qué forma se va el juez, si se va porque no quiere enfrentar, que además es una potestad del Poder Ejecutivo aceptar la renuncia o no. El juez, antes de la suspensión, presenta su renuncia y el Poder Ejecutivo decide si la acepta o no. ¿Está bien? Eso lo meritúa el Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, si el magistrado se va porque llegó a sentencia destitutoria o porque no quiere enfrentar el enjuiciamiento, el sistema funcionó. Porque en realidad, ¿qué es lo que busca el sistema? Un interés público superior, que es mantener la buena salud de la justicia y separar aquellos elementos que son perturbadores del sistema. Ahora, Deleo, ¿es lo mismo que un juez renuncie a que un juez sea sancionado por el juez? Entre otras cosas, cobra la misma jubilación. Yo quiero hacer una evaluación porque lo escucho al secretario y, digamos, me interesa que compartamos un diagnóstico inicial. El pedido de informe es un pedido de informe, no es
un juicio de valor. Esto no es una acusación. Claro, aparte, no es una imputación de nada. En la explicación. Después hay cuestiones técnicas que yo le agradezco que nos ilustre, porque yo no soy abogado, pero la conclusión que uno hace a veces cuando se parece argumentar cosas es que se está defendiendo algo que, a mi juicio, desde el punto de vista de los resultados, no funciona. Después trabajaremos entre todos por qué no funciona. Y me parece muy importante que, por ejemplo, un pedido de informes anterior haya permitido un avance. Es decir, que en esto me parece que es importante a la sociedad transmitirle que somos conscientes de que algo no está bien y somos conscientes de que... ¿Qué cosa no está bien? No, a ver, esta sensación que tenemos de que a los jueces, digamos, por diversas cuestiones que tendremos que revisar y tendremos que buscar una evaluación, es bastante difícil llevarlos al proceso de enjuiciamiento después, porque miren, yo me acuerdo del caso Novo. El caso Novo tuvo muchísimas instancias, demoró enormemente el proceso. Por eso vino esta preocupación y no tuvimos los resultados. Es decir, yo creo que no hubo los resultados que a mi juicio tienen que tener y que creo que es bastante compartido. Después, las cuestiones técnicas yo se las dejo a los técnicos que las expliquen. Ahora, que senador, sí. Perdón, y quería decir lo siguiente, cuando uno dice condenatorio absolutorio, no estamos hablando de la condena definitiva, sino que se llega al resultado al cual tiene que, digamos, al cual el jurado de enjuiciamiento fue citado y Ustedes en el pedido de informe le están pidiendo informe a la gobernadora o le están sugiriendo, reclamando a la gobernadora que pida informe sobre la manera en la que se llevan adelante este tipo de procesos. Estamos haciendo datos estadísticos. Está bien, de acuerdo, bueno, pero está bien, de acuerdo. ¿No se les ocurrió plantearle alguna objeción de ese tipo o algún pedido o reclamo de ese tipo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, teniendo en cuenta que, primero, siempre existió la sospecha de que en el ámbito de la justicia hay cierto corporativismo. Claro. Y segundo, que el presidente de la Corte es el que preside, o me corregirá si no es así, cualquier juicio de destitución. Está bien, pero a ver, pero yo lo que digo es que es un simple pedido para obtener información. Después haremos las evaluaciones, por eso digo, haremos las evaluaciones políticas o administrativas. Acá el secretario acaba de decir que el sistema, de alguna manera, estaba contemplado una situación judicial que no es la actual. Bueno, listo. Ahí tenemos un punto de partida. Después, todos sabemos que hay un sistema de, yo no sé si decirlo connivencia, pero sí de protección política, digamos, y esto sin hacer juicio de valor, que habrá que ver también si el sistema, digamos, es permeable a esto o no. Y esto me parece que también es importante. Y que después, en el tema, digamos, tanto político como judicial, existe mecanismo de protección, esto claro. No es nuevo, así que... Y Jiménez, ¿ustedes advierten, lo vislumbra ustedes de su secretaría, algún tipo de tratamiento para proteger a algunos jueces, magistrados desde lo político? ¿Usted tiene presiones para que no se avance contra un juez y sí se avance contra otro? Porque hemos escuchado también declaraciones fuertes de Elisa Carrió, por ejemplo, que es una diputada que el senador está referenciado, sobre la actuación de los magistrados en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay presiones también en la Secretaría? Mire, nosotros no hemos recibido presiones de ningún tipo. Es decir, por lo menos... si yo soy el primer secretario de enjuiciamiento de magistrados con el nuevo sistema, que pasó de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio que tiene más que ver, digamos, con la lógica del Código de Procedimiento Penal, y jamás he tenido presiones. Nosotros comenzamos a funcionar en el 2008 y se han desplazado del sistema 26 magistrados. ¿Desplazado con renuncia o con...? De las dos formas. De las dos formas. Estamos en este momento con el juicio de la doctora Velázquez, el tema de las panzas, de la familia de Pilar. Y además me gustaría hacer dos referencias muy importantes. La provincia de Buenos Aires tiene la presidencia rotativa de la Corte. Yo esto lo estuve conversando en este programa, lo estuve charlando con ustedes. No hay una sola, yo aquí les dejo la ley de enjuiciamiento de magistrados, para que se la dejo a la producción, para que ustedes verifiquen si hay alguna audiencia en todo el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados que cite este secretario.
Una sola. ¿No la convoca? No la convocamos. Quien la convoca es el presidente de la Corte. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Que el presidente de la Corte es connivente, como escuché recién? No, no es connivente. El presidente de la Corte preside varios jurados distintos, con distintas composiciones, y además con una carga de más de 3.000 enjuiciables. Cuando antes tenía 75. Y quedó este artículo sobrevivió. Yo no hablé de que el secretario, no ponga en mi, no, pero yo le quiero decir, no ponga en mi boca lo que yo no he dicho, porque discúlpeme, yo hablé del sistema, usted habla del presidente de la Corte. Discúlpeme, está bien. Y no puse tampoco en mi palabra, no ponga en mi palabra cosas. Bueno, perdóneme, no lo quise ofender con esto. Lo que sí digo es lo siguiente, es decir, quien convoca es el presidente de la Corte. Ahora, ¿qué pasa? El presidente de la Corte tiene una carga muy grande. ¿Por qué? Porque tiene un poder judicial que administrar, un poder judicial inmensamente mayor que aquel poder judicial de cuando salió el artículo de la Constitución, y además tiene, en cuanto a cantidad de potenciales enjuiciables, más de 3.000. Ahora, yo les quiero decir algo. Ahora, cuando rota la presidencia de la Corte, por ejemplo... Sigue el próximo presidente... O sea, todo un año de un proceso, rota la presidencia de la Corte y el nuevo presidente tiene que empezar de nuevo. Precisamente yo traje aquí, para dejarle a la producción, porque nosotros tenemos obligación de dar números y todo lo demás, pero yo soy un convencido que si nosotros damos números, pero no se adentra en el problema y no se sabe realmente cómo funciona el sistema de enjuiciamiento, no solamente acá, en todas las provincias, que tengo un trabajo aquí que también ha hecho la Secretaría en su momento de cómo funciona el sistema de enjuiciamiento en cada provincia, a mí me gustaría hacer dos referencias. Primero, hay un proyecto presentado del año pasado a partir del programa de ustedes, que yo estuve aquí y expliqué que en mi criterio de no quererse reformar la Constitución, que tiene un sistema bastante ágil de la provincia de Buenos Aires, pero hay que plebiscitar en la próxima elección aquella reforma, 2/3 en cada Cámara, una de las cosas que yo dije era darle ultraactividad al presidente, me pareció que era importante. ¿Para qué? Para que el presidente de la Corte, ese presidente que durante el año de su presidencia comienza y termina los juicios que entran, las denuncias, concluye las denuncias que entran durante su presidencia. Bien, algunos legisladores me preguntaron, dice, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se hizo? Hay dos legisladores que presentaron un proyecto, que también tengo acá para dejárselo a la producción, un proyecto donde precisamente toman estos y algunos otros retoques, y ahí se podría agilizar muchísimo, se podría mejorar muchísimo lo que es el jury. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Yo tengo la obligación de contestar lo que los senadores precisen. O sea, en eso no hay discusión, es mi obligación. Perfecto. Ahora, también me parece que hay una pérdida angustiante para el ser humano, que es la pérdida de tiempo. Ya hay un proyecto de reforma. ¿Por qué no se trabaja sobre ese proyecto de reforma que está desde el año pasado? No es de ahora, está desde el año pasado. Ahí tiene, senador, un proyecto que, entre otras cosas, intenta agilizar el tratamiento de casos como este. Está bien, y hay que trabajarlo. Nosotros, a ver, como yo les decía, uno tiene la sensación de que el sistema, por la razón que uno pueda, digamos, argumentar o entender, no está funcionando adecuadamente. Y hay que les agradecemos haber discutido este tema. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo y quiero una consultita más por fuera de este tema. Muy breve me queda, breve. Ya sé para dónde va, pero me queda muy breve. Es decir, en realidad, uno cuando habla de celeridad tiene que tener tres cosas en cuenta, porque no es decir rapidez por rapidez, o son lentos o son lentos. Uno tiene que ser referencial y tiene que ver con la complejidad de la denuncia, tiene que ver con la actividad del imputado en el proceso y tiene que ver con el director del proceso, en este caso el presidente de la Corte. Y acá les traje también la copia de la causa de Novo, en su parte pertinente, donde, mientras la justicia federal estaba investigando, no nos dejaba a nosotros obtener la información que el jurado nos había pedido obtener. Aquí está el retraso a que se refiere el senador de la causa Novo. Dos preguntas muy breves. Senador, usted estuvo en el acto de Bahía Blanca, en aquel encuentro en su momento que se generó alguna polémica porque fueron detenidos, algún material audiovisual Estamos hablando de la visita de la gobernadora en materia de paz. Sí, estuve, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? A ver, lo que se vio y lo que no sabemos no se vio, que resultó un proyecto que manifestamos preocupación para averiguar qué es lo que ocurrió. A ver, la gobernadora estuvo, al igual que el año pasado, el 1 de abril,
y fue, digamos, una vez más objeto por una misma persona de una especie de escrache, ¿no es cierto? Evidentemente que había alguna intención de hacer un scratch, hacer una filmación y levantarlos a las redes. Esto quedó bastante evidenciado. Ahora, eso obviamente a nosotros, la verdad que es una mala práctica de la política. Esto por un lado. Ahora, lo que se denunció respecto de las personas que estaban grabando, filmando y que eventualmente pudo haber pasado, obviamente que de haber ocurrido eso estamos hablando de un hecho muy grave y digamos, si eso ocurrió, es lo que manifestamos preocupación, es muy serio. También digo, es que hubo una intención de generar un hecho político, el hecho político se generó, obviamente que después, digamos, esto con separar a las personas del lugar y ponerlas fuera del lugar, del ámbito de donde estaba el acto de la gobernadora, me parece que ya estaba suficiente. Si ocurrió otra cosa, habría que investigar. Ahora sí, para cerrar, Jiménez, ¿se judicializa la interna del PJ? Usted tuvo muchos años como apoderado. Dígame, actualmente por sí o soy por apoderado no. del Partido Justicialista. ¿Termina la justicia esto? La verdad es que en este momento todavía las distintas partes en disputa están conversando y están viendo. No podría adelantarle pero hoy. Nadie lo llamó para decirle el Partido Justicialista no forma parte de ningún frente todavía. Andá preparando eso. ¿No? A ver, sinceramente me llaman todos los compañeros, tanto de uno de otro de lado, del otro. Pero en realidad, si no se ponen de acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo, nosotros lo único que nos queda es esperar y actuar en consecuencia. Los apoderados somos mandatarios, no hacemos lo que queremos. Hay un poder dante que nos dice que hay que hacer. Tienen hasta mañana, falta casi hasta mañana nada. A las 13:30, 2 primeras del día jueves, según la resolución de la Cámara Nacional. Gracias, Ulises Coco Jiménez, que lo aprovechamos también para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con esta discusión dentro del justicialismo, un histórico apoderado del Partido Justicialista. Y Andrés de Leo, senador provincial, también, que lo aprovechamos de paso ahí para hacer una pregunta más sobre una cuestión de coyuntura. Muchísimas gracias. Un tema que sabemos que es difícil, pero lo queremos abordar porque tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y lo que pasa en la provincia pasa acá. Ya volvemos.